Manabí es una provincia con el principal potencial para lograr el desarrollo, su gente. Hoy presentamos una nueva propuesta televisiva que busca analizar las fortalezas de nuestra región y proponer estrategias para concretarlas. Bienvenidos, esto es Unión para el Desarrollo de Manabí. Me acompaña en estas entregas Denise Vélez. Juan Pablo, televidentes, es un gusto estar con ustedes en este espacio. Para comenzar, vamos a repasar el sentir de los ciudadanos sobre lo que Manabí necesita en materia de obras para lograr el anhelado desarrollo. Servicios básicos, infraestructura civil, hídrica y vial, aeropuertos y una completa reconstrucción post-terremoto son parte del siguiente diagnóstico. Veamos el primer informe de Karen Ceballos. Manabí, con 18.940 kilómetros cuadrados de territorio, es la tercera provincia ecuatoriana con mayor peso electoral, al tener un padrón con más de 1.200.000 sufragantes. Si desde hace décadas la falta de servicios básicos, infraestructura pública y vivienda eran un problema, con el terremoto de abril de 2016, las necesidades se multiplicaron por las pérdidas que en ese tiempo fueron valoradas en más de 3.000 millones de dólares. Muchas familias hoy reclaman porque el tema de la reconstrucción de sus viviendas todavía no ha llegado. Y me parece que hablar de reconstrucción nos queda grande, solamente hablamos de demolición. En las calles, los ciudadanos argumentan que lo más anhelado ahora es una real reactivación económica que genere fuentes de empleo. Yo estoy seguro que si hubiera sido Guayaquil o Quito, ya a estas alturas ya estuviera levantado lo que es el comercio. También se reflexiona en la necesidad de autoridades que aporten soluciones. Políticamente no tenemos quien nos represente a nosotros, no tenemos. A nosotros nos falta mucho y debemos de exigir de cualquier manera, pero tenemos que exigir. El catedrático universitario Carlos Intriago analiza estas posiciones y considera que es momento de redireccionar la brújula y que se levante una nueva generación de líderes. Hombres o mujeres que quieran demostrar que Manabí puede salir adelante, pero con propuestas serias, sostenidas, sustentables. Así en Manabí, una provincia con 194 años de historia como tal, siguen pendientes los temas para marcar la ruta del desarrollo. Y para analizar estos temas, hoy contaremos con los siguientes personajes. Leonardo Viteri, médico, exdiputado, exasambleísta y expresidente de las municipalidades del Ecuador. Ricardo Herrera, presidente del holding Grupo Visión, expresidente de CEIPA y ex representante de la Cámara de Producción de Manabí en el Frente de la Reconstrucción. Damos la bienvenida a nuestros invitados y empezamos este diálogo comentando de que luego de que en reiteradas ocasiones se afirmó que Manabí sería la provincia del milenio, nos alistamos a adentrarnos en la tercera década de los 2000 sin ni siquiera haber logrado satisfacer algunas necesidades básicas. Desde su óptica, abogado, ¿cuáles son los sectores que tienen una atención prioritaria en este sentido? Bueno, muchas gracias por la atención en este programa y realmente estamos muy complacidos de que tengamos un foro para que podamos plantear los temas importantes de la provincia de Manabí. Todos nosotros sabemos que efectivamente la provincia de Manabí, muy bien usted lo comenta, en un arranque ha quedado muy relegada respecto de aquella gran perspectiva que al menos se nos vendió desde gobiernos pasados sobre la famosa provincia del milenio. Muchos proyectos quedaron efectivamente en el aire, por mencionar algunos, la refinería del Pacífico, que se publicitó tanto, el tema del famoso puerto de aguas profundas, que finalmente se nos llevaron a otra provincia, al menos la idea, ya con serias posibilidades de ejecución. Por otro lado tenemos la famosa perspectiva del puerto internacional, de la vía multimodal Manta-Manaos, y solamente por comentar algunos proyectos que prácticamente ninguno de ellos se concretó. ¿Qué implica? Que de alguna manera simple y sencillamente estamos rivalidando que Manabí es una provincia con la cual efectivamente estamos viviendo todavía en un subdesarrollo del cual no hemos podido salir por la poca
atención de los gobiernos seccionales, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales por sobre todo. La no consecución de estos proyectos como la vía Mantas-Manaos, el aeropuerto de Manta o el agrocentro de Portoviejo, ¿hay responsabilidades también de los diversos actores políticos y sociales de aquí de la provincia de Manabí, doctor? Afectuosos saludos a ustedes, a los televidentes. Vea, para muestra un botón los demás a la camisa. En Manabí no existe un cantón que tenga agua segura. Basta con eso. Eso demuestra el subdesarrollo. ¿Qué ha pasado en Manabí? Pues, permítame hacer un recuento de 15 años para acá, cuando yo tenía una actividad pública y puedo dar fe de eso. Y puedo dar fe de eso porque quien le habla ha sido sobreviviente de 2 terremotos. Y en el terremoto anterior, siendo este servidor primero director del hospital y después alcalde, lo reconstruimos en 2 años y sin recursos. Y hoy por hoy, con 3.600 millones de dólares, todavía seguimos hablando de reconstrucción. 3 años después, deberíamos hablar de planificación hacia el futuro. Ya se supone que ya reconstruíamos, pero no. ¿Qué pasa en Manabí? Para que Manabí eche para adelante, necesitamos ver los polos de desarrollo que tenemos en nuestra provincia. Usted, como un hombre de producción, y permítame ponerle 4 ejemplos cantonales, que son los cantones que han tenido desarrollo desde el sector privado, ojo con eso, desde el sector privado. El Carmen, explotación y exportación de plátano. Manta, mirando al mar y produciendo pescado. Pedernales, produciendo y exportando camarón. Puerto López, produciendo, generando turismo y atrayendo divisas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema es producir, generar y exportar. Esa debe ser una de las visiones que debe tener mi provincia. ¿Considera usted también de que más fuerte ha sido el impulso que ha proporcionado el sector privado que el sector público en la provincia de Manabí? Mire, definitivo. Yo tengo el privilegio de vivir en esta provincia por 38 años y he podido ser testigo fiel de que el sector privado ha sido el gran dínamo del desarrollo de esta provincia. Si no hubiese sido por el sector privado, la verdad, absolutamente nada hubiésemos tenido en la provincia de Manabí. Y es efectivo que, más allá de que el sector privado sigue madurando, y básicamente en los aspectos que Leonardo está comentando el día de hoy, con los cuales estoy absolutamente de acuerdo, es necesario, por supuesto, que el gobierno nacional tenga que hacer su parte. Yo creo que definitivamente Manabí está llamado a producir muchísimo más de lo que produce, porque tenemos la capacidad para poder generar mayor cantidad de producción, pero también necesitamos nosotros efectivamente que se coadyuve con la ayuda necesaria o el trabajo necesario del gobierno para generar un ambiente en donde el sector productivo, que es maduro, pueda seguir desarrollándose. Vamos a hacer una pausa al diálogo, pues es importante comparar números. Y los invito a repasar brevemente con Denise las cifras de las inversiones realizadas en Manabí en los últimos años. Denise. Las cifras más recientes corresponden a la década del correísmo, la reconstrucción post-terremoto y el actual gobierno. Así tenemos que desde el 2007 al 2017, siendo mandatario Rafael Correa, Manabí recibió inversiones por un total de 3.841 millones de dólares. En el régimen vigente del presidente Lenín Moreno, se definió una inversión de 307 millones de dólares hasta el primer semestre de este 2018 y otros 183 millones hasta diciembre de este mismo año. Sobre los montos de la reconstrucción post-terremoto, las cifras del Ministerio de Finanzas exponen asignaciones presupuestarias por 2.876 millones de dólares. La mayor parte de este fondo provino de las recaudaciones por la Ley de Solidaridad. Las cifras hablan de más de 7.000 millones de dólares en casi 11 años. A la fecha, esta importante inversión, ¿cómo se ha traducido en el mejoramiento de la calidad de vida de los manavitas? Cuando hace poco usted manifestaba que ni siquiera las necesidades básicas han sido satisfechas. Se lo va a traducir en producción, en generación de empleo, en atracción de turismo, por ejemplo. El aeropuerto de Manta, ¿cómo es posible que haya habido una prioridad en la vía Coliza y el aeropuerto post-terremoto sigue destruido? En mi lugar natal, en mi ciudad, no hay colegio
Y no hay hospital, pues. No hay hospital en Chones, no hay hospital en Pedernales. Están hablando de cifras. 2000, y ahí no están incluyendo, porque nunca han transparentado esa cifra, las donaciones en crudo y cocinado, escúcheme, o acaso han transparentado cuánto se donó para patrimonio de ciudades patrimoniales. Nunca se ha dicho nada del tema y no se sabe dónde está la plata. 2, ¿cuánto pagaron los seguros? Porque se suponía que estaban aseguradas todas las instituciones públicas y hubo desembolsos por siniestro de los seguros. ¿Dónde está esa plata? Eso no está cuantificado en esa cifra. Por lo tanto, es inadmisible que hoy, al llegar al tercer año post-terremoto, todavía no tengamos aeropuerto. El puerto mal entregado, no hay hospitales. La reconstrucción, usted fue parte de ella inicialmente, fue un fiasco que ya hablaremos por qué. Así es, más adelante estaremos profundizando en el tema reconstrucción. Hasta ahora hemos analizado las necesidades de la provincia de Manabí para consolidar el desarrollo anhelado durante décadas y ofrecido en todos los gobiernos. Pero mucho depende del peso político que puedan ejercer nuestros representantes para lograr la concreción de estas obras emblemáticas. Denise. El historiador Enrique Ayala Mora, en su ensayo Centralismo y descentralización de la historia del Ecuador, del pasado a la situación actual, sostiene que la violencia militante fue el mecanismo de inserción de las provincias de Manabí y Esmeraldas en el espacio político ecuatoriano, siendo la revolución liberal de Eloy Alfaro en 1895 el mayor esfuerzo centralizador de la historia. Pero en estos tiempos, ¿cuál debe ser la postura de Manabí para ejercer un verdadero protagonismo político? Dejamos planteada esta inquietud para analizarla después del corte.